Buenos días, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, que la gracia de Dios sea derramada sobre vuestras vidas. En esta preciosa mañana queremos poder llegar hasta sus hogares, a donde nos va a escuchar en esta preciosa mañana. Queremos poder transmitir este video con respecto a este tema que es demasiado importante para la iglesia de Jesucristo. Realmente yo sé que hay muchas diferencias doctrinales con respecto a esto que dice la palabra, y me gustaría que pudiéramos hablar fuerte y claro respecto a esto, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? ¿Somos todos hijos de Dios? ¿O qué dice la escritura? Quiero que me acompañe. Yo sé que la mayoría de hermanos que tengo aquí creen que para ser hijo de Dios tiene que tener frutos, y dice la palabra que no todo. Necesitamos saber, hermano, lo que dice la palabra. Primero que nada, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Mire lo que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es importante, amado hermano, amado amigo, entender esto respecto a este tema, ya que muchas de las veces cuando hablamos de esto se nos complica entender qué es ser hijo de Dios, y respecto a esto es importante entender lo que la palabra de Dios define como hijo de Dios. No es lo mismo decir ser hijo de Dios a ser creación de Dios. Lamentablemente, hermanos, hoy en día muchos de los que asisten a una religión o pertenecen a algún grupo religioso dicen ser hijos de Dios, pero sus frutos están muy lejos de ellos. La palabra de Dios, Jesús dijo, ¿verdad? Por sus frutos os conoceréis. Es importante entender este aspecto bíblico a lo que se refiere con ser hijo de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios conlleva una gran responsabilidad, ya que la palabra es clara, hermanos, en lo que acabamos de leer en el versículo 11. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad, les dio derecho legal de ser llamados hijos de Él. Es importante entender esto, amados hermanos, que no todo aquel que dice ser hijo de Dios lo es. Comenzando de esta declaración bíblica, podemos definir lo que es un hijo de Dios. Se nos muestra que no todos somos hijos de Dios. Una cosa que es que Dios es el creador pero de todo, pero no todos tienen a Dios como Padre. Muchos se comportan como si Dios no existiera, aún diciendo que son creyentes. Lamentablemente esto no es sorprendente, pues desde los tiempos primitivos muchos supuestos creyentes que tuvieron su momento de credibilidad, hasta que a la luz de sus frutos se descubrieron que no eran hijos de Dios. Veamos, número 1, Judas. Judas, amado hermano, amado amigo, Judas parecía que era un fiel apóstol de Jesucristo. Judas demostró los 3 años que era un servidor de Jesucristo, que a lo mejor tenía unas mañas, pero a lo mejor aparentemente Judas nunca demostró que él iba a ser el traidor, el que iba a traicionar a Jesús. Pero aquí entendemos, hermano, que la palabra de Dios se cumple. Dice la palabra, hermanos, que aún los siervos de Satanás se visten como ángel de luz. Aleluya. Pero tarde que temprano demostró lo que realmente era. Jesús no lo pasó por desapercibido. En Juan capítulo 7, capítulo 6, versículo 70, dice la palabra, aleluya, dice: uno de vosotros es el diablo. O sea, esto nos da a entender, amado hermano, amado amigo, que la palabra de Dios, que Dios, mi hermano, sabe quién realmente es cada uno de nosotros. A veces, hermano, tratamos de engañar a medio mundo, tratamos de impresionar a medio mundo, tratamos de que la gente nos vea como lo que no somos. ¿Por qué? Porque a veces nos vestimos de algo que no somos. Por eso dice la palabra que tú sí seas sí, tú no, no. En otras palabras, mi hermano, la palabra se refiere a que seamos gente transparente. Lo que Dios, mi hermano, desea de su iglesia, de aquellos que se dicen ser cristianos, que realmente reflejemos lo que somos. ¿Por qué? Porque
porque claramente está escrito, hermanos, que no todo lo que dice el Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Muchas veces pensamos que por lo que alguien va a la iglesia o porque se viste de alguna forma y es hijo de Dios, las apariencias engañan, amado hermano. Lamentablemente muchos se guían por lo que ve. La escritura dice que aún los siervos de Satanás se visten como ángel de luz. A veces las personas que aparentan más piedad son las más tremendas. Tenemos que ser precavidos y no dejar engañarnos por las apariencias. Tenemos que aprender, hermanos, a usar el discernimiento. La iglesia en este siglo XXI tiene que aprender a usar los dones, los ministerios y aprender a ejercitar lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día la gente se deja guiar porque se viste muy guapo, porque trae unas apariencias de piedad, porque trae un peinadito muy acá, muy allá, porque se viste con ropa de blanco. No, Señor, la palabra dice, mi hermano, que aún los mensajeros de Satanás se visten como ángel de piedad. Jesús habló que según sus frutos te declaran que si eres hijo de Dios o hijo del diablo. Juan capítulo 8, versículo 40. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham, pero vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muchos van a decir, ¿cómo puede ser esto posible? Si el que hace a Dios no le agrada, no puede decir que es ser hijo de Dios, ya que Él demanda obediencia a su palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es importante entender que no todo aquel que dice ser cristiano es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para ser cristiano, para adjudicar ser cristiano, mucha gente le faltan los frutos de cristiano. Aleluya. ¿Por qué? Porque mucha gente no hace lo que le agrada a Dios. Puede decir ser hijo de Dios, pero ya que Él demanda obediencia y sujeción a sus mandamientos. A veces la gente, hermanos, aún mismos cristianos que van a la iglesia, dicen ser hijos de Dios, pero realmente sus frutos niegan la eficacia de lo que ellos dicen. ¿A quienes llamó hijos del diablo? Es una palabra muy fuerte, pero es una verdad. Que aquellos que viven de las apariencias queriendo ser lo que no son. Hoy en día existen personas que se engañan a sí mismas, queriendo aparentar lo que no son. Esto los convierte en hijos del diablo. Es importante entender que a Dios le agrada a la gente sincera, que reconozca su condición. A Dios busca, hermanos, que usted y yo aprendamos a reconocer nuestra condición pecaminosa. A Dios no le gusta que vivamos detrás de una apariencia. A Dios le gusta, hermano. Pedro dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. La palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, es clara cuando la Biblia dice, mi hermano, que Él, mi hermano, Él es justo para perdonarnos. Si usted declara su pecado, si usted declara su condición, Dios le perdona. Muchos piensan que por mantenerse en la iglesia ya son mejores que los demás, o que son más pecadores, o que son menos. Somos igual de pecadores todos. La Biblia encierra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, mire lo que dice.
Y a los que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto de pie, oraba a sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy pecador como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gana. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es importante, hermanos, entender: Dios busca, hermano, un corazón humilde. El verdadero hijo de Dios, mi hermano, reconoce cuando peca. El verdadero hijo de Dios reconoce su condición pecaminosa, reconoce que necesita el perdón de Dios y que es solamente por medio del Hijo de Dios, de Jesucristo. Uno de los peligros más latentes de caer en la paternidad del diablo es en sentirnos más santos que los demás. Por ejemplo, el papado, la gente lo ven como algo muy santo, al igual que el sacerdocio católico. Esto ha causado tal forma que se cubra grandes delitos, porque piensa que cómo puede denunciar a los siervos de Dios. Estos que cometen delitos no se hacen responsables de ellos, son hijos del diablo. Hay muchos hijos del diablo ahí en todos lados, no solo en el catolicismo romano, pero ahí se hace notable desde los más altos grados del clero hasta los miembros. Hoy en día los católicos dicen: todos somos hijos de Dios, pero lamentablemente hay poco católico dentro de la religión católica que vive como está escrito. Lamentablemente, aleluya, tratan de impresionar el clero católico con vestimenta larga, trata de impresionar de una u otra manera a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está tan impresionada. ¡Wow! El Papa viene vestido así. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la gente se guía por las apariencias. Hipócritas Jesús les llamó. Los que eran católicos, esto lo cambiaron después de mucha persecución hacia los verdaderos cristianos. ¿En qué consiste ser hijo de Dios? El nuevo nacimiento, la regeneración es la que nos hace hijos de Dios. Es importante entender que el nuevo nacimiento es cuando renunciamos a la vida pecaminosa que llevamos en el pasado. Comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo para gloria de su nombre. Ahí pasamos de ser creación a ser hijo de Dios, para que se cumpla la palabra del libro de Juan capítulo 1 versículo 11 y 12, donde dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio derecho, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no todo aquel que dice ser hijo de Dios y no ha cambiado su vida, aquel hombre, aquella mujer que es chismosa, que es metiche, que es calumniador, que es falso cristiano, que vive de apariencias, no puede ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo denuncia que esto es hipocresía. Toda hipocresía denunciada en la palabra. Jesús les dijo a los fariseos: fariseos hipócritas, limpialo de afuera del vaso, pero por dentro está lleno de corrupción, está lleno de hipocresía. O sea, yo quiero decirle en esta hora, tenemos que entender que para poder ser hijos de Dios necesitamos tener un cambio radical de vida. No todo aquel que dice ser hijo de Dios, si tú, amigo, hermano, no has cambiado tu estilo de vida como creyente, entonces no has pasado de ser creación a hijo, porque la creación no obedece a Dios. La creación está sujeta, pero la creación no se comporta como hijo de Dios. La creación obedece y se sujeta al diablo. No todos son hijos de Dios. Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé: nunca
los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Mucha gente en aquel día va a decir: Señor, yo hice milagros, Señor, yo hice prodigios, Señor, pero lo que importa aquí, por eso Jesús muchas veces les dijo a los discípulos: no se gocen porque echan demonios, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Es necesario que todo cristiano entienda esta palabra, que no nos debemos de gozar porque hacemos milagros, que no debemos de gozarnos porque echamos demonios. Nuestro gozo es porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Aquí el texto es más que suficiente para aclarar lo que la Biblia dice. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea. No todo el que dice Señor, Señor a Jesús es de Dios, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Es importante saber que lo que determina que eres verdad, que somos verdaderamente hijos de Dios o no, es el obedecer a Dios. Jesús dijo: por vuestras tradiciones habéis invalidado el mandamiento de Dios. Toda persona que se guía por tradiciones, por mandamientos de hombres, déjeme decirle en esta tarde, es gente, mi hermano, que no tiene una firmeza, una doctrina bien fundamentada. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día, dentro de todos los grupos religiosos, existen personas que afirman ser hijos de Dios, pero no son obedientes a Dios. En lo más simple, en amar al prójimo y a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como uno mismo. La palabra de Dios dice que si no amas a tu prójimo que ves, ¿cómo puedes decir amar al que no ves? Puede ser que tú seas una persona muy religiosa, que vayas a la iglesia, que asistas al culto, que te des golpes de pecho, pero estás como el fariseo alzando los ojos diciendo: yo no soy como aquel, como aquella mujer, yo soy mejor que todo. Déjeme decirle, esa gente que se da golpes de pechos y que dice que es mejor que otro es la peor gente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que son sepulcros blanqueados. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que no vivamos de apariencias. Hoy en día muchos pseudocristianos disfrazados de piadosos, bendito sea el nombre del Señor, nada más están para causar vituperio al mensaje de Jesús. La gente ya no quiere ir a las congregaciones porque ve y dicen: wow, va a ser como mejor recibo igual. Tenemos que tener muy en serio esto, ser hijo de Dios. Una responsabilidad que debemos ser como Jesús, ya que Él es el principal hijo de Dios. Por eso dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de cómo se obedece hasta la muerte a Dios, sabiendo que Él no dejará todo que termine ahí. Todo tiene un propósito. A veces los cristianos sabemos que todo obra para bien, pero cuando viene la circunstancia es cuando renegamos, queremos tirar la toalla y se nos olvida que aún en medio de las peores circunstancias ahí está Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que aprendamos, amado hermano, amado amigo, a entender lo que la Biblia determina como palabra de Dios. Es necesario que la iglesia aprenda a definir lo que la Biblia define que es hijo de Dios. Ahí está Dios, bendito sea. Es importante entender que un hijo de Dios no sigue a Dios por lo que le da, porque nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no seguimos a Dios por conveniencia. Quiero que usted entienda esto, amado hermano, amado amigo. El verdadero hijo de Dios no sirve a Dios porque le va a dar algo, sino que más bien sirve y sigue a Dios porque lo ama. Como conclusión, tenemos un dicho aquí en México que dice: no todo lo que brilla es oro. De esta forma, no todo el que dice ser hijo de Dios lo es.
No nos puso para ser jueces de quién es o quién no. Pero a través de este video quiero que analicemos nuestra vida espiritual y veamos si somos o no hijos de Dios. La mayoría de religiosos viven conforme a su religión dice que se tiene que vivir. Los hijos de Dios nos basamos en las normas que la Escritura determinan. Así que de ti depende si eres hijo de Dios o no. Acordémonos que Dios no puede ser burlado. Acordémonos que podemos engañar a medio mundo. Acordémonos que a medio mundo podemos aparentar lo que decimos ser, pero a Dios no podemos engañar. La palabra de Dios dice que el verdadero hijo de Dios adora a Dios en espíritu y en verdad, pero el falso hijo de Dios adora imágenes. Ese no es hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Está bajo el maligno, está bajo el imperio de Satanás. El falso hijo de Dios, el que no es hijo de Dios, está dominado por el diablo. ¿Por qué? Porque realmente Satanás gobierna. Por eso hay gente que dice ser hijo de Dios y está dominada por el pecado, está dominada por el imperio del diablo. No obedece al evangelio de Jesucristo. El verdadero hijo de Dios obedece a Jesucristo, obedece lo que Jesús estableció. Aleluya. Huyemos de los ídolos, estamos bajo el poder de Dios y obedecemos el evangelio de Jesucristo. Así que en esta tarde yo quiero decirle a todos mis hermanos y amigos que en este video queremos llegar hasta sus vidas y queremos que entienda usted que no todo lo que la Biblia, no todo lo que usted cree, no todo lo que le han metido en su grupo religioso es verdad. Para ser hijo de Dios tiene que reflejar a Dios en su diario vivir. Es importante entender que en este tiempo todo mundo se disfraza de cristiano, pero no todos son cristianos. Lamentablemente hoy en día la gente está tan impuesta de vivir bajo apariencias. Las apariencias engañan. Acuérdate una cosa, Dios no mira ni lo fuerte ni lo hermoso de la persona. Dios mira el corazón. Si tú realmente te has entregado de corazón y estás batallando en alguna área de tu vida, Dios es fiel y justo para ayudarte, pero es necesario que le pidas ayuda. Hay gente que sabe que está en pecado, hay gente que sabe que está en el error, pero su condición pecaminosa no lo deja ver más allá. ¿Por qué? Porque se han vuelto muy cómodos, no dejan de vivir su vida pecaminosa. Dice la Biblia: apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Todo cristiano, todo aquel que se dice ser cristiano, tiene que aprender a decir lo que le estoy diciendo. Tiene que saber que la palabra de Dios demanda. Si dices ser hijo de Dios, tienes que reflejar que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si no eres hijo de Dios, no digas que no te... Cuando dicen que eres hijo del diablo por tus frutos, no te ofendas. La Biblia dice... dice un dicho, no, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Cómo incomoda cuando se nos dice la verdad a la luz de la palabra? Un hijo de Dios no miente, un hijo de Dios no calumnia, un hijo de Dios no roba, un hijo de Dios no levanta falsos, un hijo de Dios no es contencioso, un hijo de Dios es serio, ama a su prójimo como a sí mismo. Y el amor de Dios consiste en esto, no que te voy a solapar tu pecado, porque hay gente que cuando le tocas el pecado te dice, ay, no tienes amor. No, Señor, la Biblia dice que Jesús decía las cosas como eran. Jesús nunca andaba por las ramas. Cualquier pastor, cualquier evangelista que te soba el pecado es porque realmente tú lo único que buscas es sus intereses económicos, no buscas los intereses espirituales tuyos. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta próximo. Bendiciones.